Hace apenas 18 minutos, el mundo del entretenimiento latino se paralizó ante una noticia que nadie quería escuchar, pero que llegó como un golpe inesperado y profundo. Lila Morillo, la icónica maracucha de oro, está enfrentando una de las etapas más difíciles y delicadas de su vida. Su nombre, que por décadas se ha convertido en sinónimo de fuerza, talento y una voz que llenó escenarios, hogares y corazones, ahora resuena con una tristeza y preocupación que conmueven a toda una generación de seguidores, colegas y admiradores en toda América Latina y más allá. Lila Morillo no es simplemente una cantante y actriz reconocida, es una leyenda viviente cuya historia ha estado íntimamente ligada al crecimiento y la evolución de la música venezolana y latinoamericana. Durante más de medio siglo, su voz inconfundible y su carisma arrebatador rompieron barreras, uniendo a las personas con melodías que marcaron épocas y tradiciones. Sin embargo, detrás del brillo de los reflectores y el aplauso de multitudes, existe una mujer que hoy enfrenta un momento de gran fragilidad, recordándonos que incluso las figuras más grandes y admiradas son humanas, y que tras la fama también se esconden luchas personales que pocas veces se ven. Esta noticia, reciente y dolorosa, nos invita a ir más allá del estrellato y la fama, para mirar con empatía y comprensión a una mujer que durante años nos regaló alegría, esperanza y cultura. Lila Morillo, con su inquebrantable espíritu y voz potente, siempre fue un símbolo de perseverancia, valentía y amor por su arte. Pero la vida, con sus giros impredecibles, nos muestra que nadie está preparado para ciertas pruebas, y que es en los momentos más oscuros cuando el apoyo y el cariño de sus seguidores, amigos y familiares se vuelven más vitales y necesarios. En las últimas horas, la incertidumbre y la preocupación han inundado las redes sociales y los medios de comunicación. Mensajes de apoyo, oraciones y recuerdos de sus mejores momentos se multiplican en todo el continente, reflejando el impacto profundo que Lila Morillo ha tenido no solo como artista, sino como un ícono que trascendió generaciones. Cada palabra de aliento y cada pensamiento solidario son un tributo a una mujer que no solo fue una estrella del espectáculo, sino una inspiración que encarnó fuerza, dignidad y pasión. En este video, te invitamos a hacer un recorrido íntimo por la vida de Lila Morillo, sus orígenes, su meteórica carrera, los desafíos que enfrentó, sus triunfos y, por supuesto, su invaluable legado cultural y humano. Hablaremos de su fuerza inquebrantable, de las pruebas que la vida le ha impuesto y de cómo, a pesar de las adversidades, su luz sigue siendo un faro para millones. Porque esta historia es mucho más que una simple noticia triste, es un llamado a la empatía, a la reflexión y al reconocimiento de una mujer que ha entregado su vida al arte y a su público. Es un momento para unirnos, para recordar que detrás de cada estrella hay un ser humano con sentimientos, miedos y esperanzas. Acompáñanos en este homenaje a Lila Morillo, la inolvidable maracucha de oro, y descubre con nosotros cómo su voz y su espíritu continúan brillando, incluso en los momentos más oscuros. Prepárate para sentir, recordar y honrar a una leyenda que ha dejado una huella imborrable en la historia de la música y la cultura latina. Esta es la historia de Lila Morillo, una mujer que, a pesar de las tormentas, sigue siendo sinónimo de luz y esperanza. Orígenes e infancia, los primeros pasos de una voz inolvidable. Lila Morillo nació el 14 de agosto de 1940 en la vibrante ciudad de Maracaibo, Venezuela, en el seno de una familia humilde pero profundamente arraigada en los valores del amor, la perseverancia y la unidad familiar. Desde sus primeros años, la música y la cultura fueron parte inseparable de su existencia, en un hogar donde las melodías tradicionales venezolanas no solo llenaban el ambiente, sino que contaban historias de identidad, raíces y esperanza. La infancia de Lila transcurrió en un contexto social y cultural complejo, en una Venezuela que, como muchos países latinoamericanos, vivía momentos de cambio y transformación. Sin embargo, en medio de esas circunstancias, su familia supo brindarle un refugio seguro, lleno de cariño y apoyo incondicional, donde la niña pudo crecer con la alegría y la inocencia propias de su edad. A pesar de las limitaciones económicas que enfrentaban, Lila destacó desde muy pequeña por un don natural que la distinguía, su voz. Su sensibilidad artística comenzó a florecer entre las paredes de su hogar y en las calles de Maracaibo, donde las festividades, los encuentros familiares y los pequeños conciertos improvisados le permitieron dar sus primeros pasos como cantante. La música era para ella mucho más que un simple entretenimiento, era un medio para expresar emociones profundas, una ventana hacia un mundo de posibilidades que soñaba alcanzar. Los padres de Lila, aunque no formaban parte del mundo artístico, comprendieron el talento especial de su hija y la alentaron a cultivar esa pasión con humildad y disciplina. Fue gracias a ese respaldo familiar que la joven comenzó a desarrollar no solo sus habilidades vocales, sino también ese carisma único que más adelante cautivaría a miles de personas. En una infancia marcada por juegos simples, risas espontáneas y sueños que parecían muy grandes para su entorno,
Lila Morillo fue forjando el carácter que la acompañaría durante toda su vida, una mezcla de fortaleza, humildad y una incansable voluntad de superación. Cada canción que entonaba era una afirmación de su identidad, un acto de valentía frente a las adversidades, y un preludio de la estrella que estaba destinada a brillar en los escenarios más importantes. El camino hacia la fama aún estaba lejos, pero esos primeros años llenos de música, amor y esperanza fueron el cimiento sobre el que Lila construiría una carrera legendaria. Su historia nos recuerda que detrás de cada gran artista hay raíces profundas y una infancia que, aunque sencilla, está impregnada de sueños y sacrificios. Porque Lila Morillo no solo nació para cantar, nació para convertirse en un símbolo de la cultura venezolana, una voz que resonaría con fuerza más allá de las fronteras, dejando una huella imborrable en el corazón de Venezuela y de toda Latinoamérica. El inicio de su carrera artística, la voz que comenzó a cautivar. Desde muy joven, Lila Morillo demostró que no solo poseía un talento innato para la música, sino también una pasión y una determinación que la impulsarían a enfrentar los desafíos que se interponían en su camino hacia el estrellato. Aunque provenía de un entorno humilde, la joven cantante tenía un sueño claro: llevar su voz más allá de los límites de su ciudad natal, Maracaibo, y llegar a los corazones de toda Venezuela y Latinoamérica. A finales de los años 50, cuando apenas estaba comenzando a descubrir el poder de su voz, Lila empezó a dar sus primeros pasos en el mundo artístico. Su debut no fue en grandes escenarios ni con contratos millonarios, sino en los pequeños espacios que pudo conquistar con esfuerzo y perseverancia. Las radios locales fueron uno de sus primeros refugios, donde su voz dulce y llena de sentimiento comenzó a resonar entre las ondas hertzianas, ganando poco a poco seguidores que se maravillaban con cada interpretación. Sus presentaciones en festivales populares y reuniones culturales de Maracaibo fueron oportunidades vitales para que Lila afinara su arte y demostrara que tenía algo especial que ofrecer. En cada evento, no solo cantaba, sino que contaba historias a través de sus interpretaciones, conectando con su público de manera profunda y auténtica. Esa conexión se convirtió en la piedra angular de su éxito futuro, pues desde el principio Lila supo que la música era un puente para tocar las emociones y las vidas de las personas. El respaldo de su familia fue un pilar fundamental en esta etapa crucial. Sus padres, conscientes de las dificultades que implicaba perseguir una carrera artística, nunca dudaron en apoyar a su hija. Su aliento y confianza le dieron la fuerza necesaria para seguir adelante, incluso cuando las oportunidades parecían escasas o los obstáculos, insuperables. Este apoyo incondicional alimentó la determinación de Lila para superar las barreras propias de una industria que exigía mucho más que talento, disciplina, sacrificio y una enorme voluntad de triunfar. El salto a la profesionalización llegó cuando Lila comenzó a grabar sus primeros discos. Estos álbumes iniciales, cargados de canciones tradicionales venezolanas y boleros románticos, se convirtieron rápidamente en favoritos de las emisoras radiales. Fue entonces cuando el público pudo descubrir ese estilo único que la haría inmortal, una mezcla perfecta entre romanticismo, sensibilidad y una elegancia natural que traspasaba el simple acto de cantar para transformarse en una experiencia emocional. Paralelamente, Lila decidió incursionar en la actuación, explorando otra faceta de su talento que complementaría y potenciaría su carrera musical. Su participación en telenovelas y programas de televisión venezolanos no solo amplió su campo de acción, sino que le permitió construir una imagen pública sólida y versátil. La audiencia la empezó a reconocer no solo como una cantante, sino como una artista completa, capaz de conquistar diferentes escenarios y medios con la misma intensidad y pasión. No obstante, el inicio de su carrera artística no estuvo exento de sacrificios. Las largas jornadas de trabajo, los viajes constantes para cumplir con presentaciones y grabaciones, y la presión por mantener su nombre vigente en un mercado competitivo fueron retos diarios que exigieron de Lila un compromiso absoluto. Muchas veces, tuvo que dejar atrás momentos personales para cumplir con su vocación y sus fans, demostrando una entrega total a su arte. Este periodo fue un proceso de crecimiento personal y profesional que sentó las bases para lo que sería una carrera llena de triunfos y reconocimientos. Lo que comenzó como una voz que tímidamente resonaba en los rincones de Maracaibo, se transformó en una fuerza imparable que conquistaría escenarios nacionales e internacionales. Así, el talento, la pasión y la perseverancia de Lila Morillo no solo abrieron puertas, sino que comenzaron a forjar un legado imborrable en la música latina, preparando el camino para que se convirtiera en la novia de Venezuela, un título que reflejaba no solo su popularidad, sino el cariño y la admiración que despertaba en millones de seguidores. El ascenso a la fama y su consolidación como ícono. De Maracaibo al corazón de América Latina, el camino hacia la fama de Lila Morillo no fue inmediato ni fácil. Fue una construcción constante, día tras día, entre canciones, ensayos, lágrimas y sacrificios. Sin embargo,
Desde el primer momento en que su voz tocó un micrófono, quedó claro que el destino de aquella joven maracucha no sería común. Había nacido para brillar, y no solo con talento, sino con una fuerza interior que atravesaba fronteras. Su presencia en la pantalla grande con Isla de Sal en 1965 fue como un relámpago que iluminó de golpe el firmamento del espectáculo venezolano. En ese filme, no solo se mostró como una actriz con gran naturalidad, sino como una figura que poseía ese algo que no se puede enseñar, magnetismo. Ese mismo año, su nombre dejó de ser conocido únicamente en Maracaibo para resonar en Caracas, Valencia, Barquisimeto y más allá, como símbolo de una nueva generación de artistas con identidad propia. En los escenarios, Lila no cantaba, interpretaba con el alma. Cada verso que salía de su boca estaba cargado de emociones vividas, de experiencias propias o ajenas que ella hacía suyas. Su repertorio era amplio. Podía pasar de una ranchera desgarradora a un bolero apasionado con una naturalidad que desarmaba al público. La crítica especializada destacaba su capacidad de transmitir con la mirada, con los silencios entre estrofas, con ese dramatismo genuino que se volvió marca registrada de su arte. Pero no fue solo su voz lo que la convirtió en leyenda. Lila fue un ícono de estilo, de presencia escénica, de empoderamiento femenino en una época en la que pocas mujeres ocupaban espacios de protagonismo en los medios. Su melena rubia, su forma de vestir, su manera de hablar, mezcla de dulzura y determinación, hicieron de ella una referencia cultural. Cuando comenzó su relación con José Luis Rodríguez el Puma, su fama adquirió un nuevo matiz, se convirtió en objeto de fascinación mediática. Juntos, formaban una pareja magnética, poderosa, una verdadera realeza musical venezolana. Las colaboraciones entre ambos, como dúo artístico y como imagen pública, potenciaron aún más su popularidad. La gente no solo los admiraba, los amaba. Eran vistos como el sueño hecho realidad de una historia de amor y éxito. Pero, como en toda leyenda, también habría sombras. Durante los años 70 y 80, Lila Morillo alcanzó la cima. Las telenovelas más vistas de la televisión venezolana contaban con su talento actoral, los discos que lanzaba agotaban existencias, sus giras llegaban a Colombia, Perú, México, Estados Unidos y hasta España. En cada país, su voz encontraba eco. En cada escenario, su figura se alzaba como símbolo de la mujer artista, valiente, elegante y entregada. Además de su carrera artística, Lila se convirtió en un símbolo de resistencia. Enfrentó críticas, escándalos, rupturas y reinvenciones. Pero nunca perdió la dignidad, ni la fe, ni el amor por lo que hacía. Esa constancia, ese no rendirse, esa manera de seguir adelante incluso cuando la vida personal se volvía difícil, fue lo que terminó por consolidarla como algo más que una artista, una mujer de carácter, de valores y de temple inquebrantable. En ese punto, el nombre de Lila Morillo ya no necesitaba presentación. Era sinónimo de grandeza, de elegancia, de pasión por Venezuela. Su influencia se extendió a nuevas generaciones de cantantes y actrices que crecieron escuchándola y viéndola como un modelo a seguir. Ella abrió caminos para muchas mujeres, demostró que se podía ser madre, esposa, artista y empresaria, y hacerlo todo con dignidad. Y es que el ascenso de Lila no fue solo una historia de éxito artístico, sino de transformación cultural. Porque ella no solo conquistó escenarios, conquistó corazones, rompió barreras y se convirtió en parte del alma emocional de su país. Su nombre, su imagen, su voz, todo eso quedó grabado para siempre en la memoria colectiva. Así, desde los barrios de Maracaibo hasta los teatros más importantes de América Latina, Lila Morillo construyó un legado inigualable. Un ascenso basado en el esfuerzo, la autenticidad y el amor profundo por su gente y su arte. Por eso, incluso hoy, su historia sigue siendo contada, admirada y celebrada. El precio de la fama, detrás del brillo, las sombras del sacrificio. Para millones, el nombre de Lila Morillo representa éxito, elegancia y una voz que ha acompañado generaciones. Pero lo que pocos entienden es que detrás de cada aplauso, detrás de cada portada de revista o presentación televisiva, había una mujer de carne y hueso que sacrificó mucho más de lo que recibió. Porque el precio de la fama no siempre se paga con dinero, se paga con el alma. Desde el instante en que su rostro comenzó a aparecer en pantallas y revistas, la vida de Lila dejó de ser privada. Cada gesto, cada palabra, cada lágrima se convertía en un titular. En lugar de hogar, vivía en estudios de grabación. En lugar de descanso, había ensayos. En lugar de intimidad, un ejército de cámaras la seguía. Lo que para el mundo era fascinante, para ella muchas veces era una carga silenciosa. Su matrimonio con José Luis Rodríguez el Puma fue ejemplo perfecto de esta dualidad.
Lo que comenzó como una historia de amor entre dos talentos prodigiosos, terminó siendo devorado por la presión de los reflectores. Los problemas de pareja que cualquier persona podría enfrentar, en su caso, se amplificaban ante la mirada de millones. La exposición mediática no dio tregua. Lila no solo vivió una separación, sino que tuvo que procesarla mientras era examinada por un país entero. Y tras esa ruptura, lo que vino no fue alivio, sino una etapa marcada por el juicio constante. Algunos medios la mostraban como víctima, otros como culpable. Opiniones sin fundamentos llovían sobre ella. La soledad fue su compañera silenciosa durante años. En ese torbellino, sus hijas, Lilibet y Liliana, se convirtieron en su ancla emocional. Pero incluso el rol de madre se vio atravesado por la fama. No estaba en casa como quería. Se perdía momentos irrepetibles. Y aunque lo daba todo en el escenario, el precio era no poder darlo todo en casa. Hubo días en los que el cansancio era insoportable. No físico, sino emocional. En los camerinos, mientras se maquillaba para una presentación más, Lila respiraba hondo, se miraba al espejo y se recordaba a sí misma por qué hacía lo que hacía. Porque la música era su pasión. Porque el arte la salvaba. Porque su voz podía curar heridas, incluso las propias. La fama, además, trajo consigo lo peor del medio, la traición. Amigos que solo buscaban beneficio, promesas que se rompían con facilidad, productores que valoraban más la imagen que el alma. Las envidias eran constantes, los comentarios crueles también. En más de una ocasión fue ridiculizada, menospreciada, cuestionada. Su personalidad fuerte y su carácter directo la hicieron blanco fácil de quienes no soportaban ver a una mujer poderosa y autónoma triunfar en un mundo dominado por hombres. Pero Lila jamás se doblegó. Su fe, su amor por Dios, su sentido de propósito la mantuvieron de pie. Cada caída la hizo más resistente. Cada traición, más sabia. Aprendió a seleccionar a quien tenía cerca, a proteger su corazón, a blindarse contra el ruido externo. Porque entendió que la fama es una bestia caprichosa. Te eleva y te devora con la misma intensidad. Y, sin embargo, a pesar de todo, nunca perdió la ternura. Nunca dejó de entregarse al público con sinceridad. Nunca dejó de cantar con el alma. Su legado no es solo musical, es humano. Es la historia de una mujer que se rompió muchas veces, pero que siempre se reconstruyó con dignidad. Hoy, al mirar su trayectoria, queda claro que el precio que pagó fue alto. Pero también lo es el lugar que ocupa en el corazón del pueblo. Porque lo que construyó no se compra, no se fabrica, se vive, se sangra, se sufre y se transforma. Lila Morillo no fue solo una estrella. Fue una mujer que desafió al destino, que amó sin miedo, que cayó y se levantó, y que, incluso en el dolor más profundo, encontró fuerza para seguir cantando. Porque entendió que su voz no era solo un don. Era su forma de sanar, de resistir y de trascender. Entrevistas reveladoras. La voz de una mujer que nunca se cayó. A lo largo de su extensa carrera, Lila Morillo no solo fue conocida por su voz potente y su presencia escénica inigualable, sino también por su carácter frontal, su sinceridad cortante y su capacidad de hablar desde lo más profundo del alma. Las entrevistas que concedió a lo largo de los años se convirtieron en verdaderas ventanas a su mundo interior. Un mundo de luchas, amores, decepciones y, sobre todo, una fe inquebrantable. En muchas de estas conversaciones, Lila se desnudó emocionalmente, dejando de lado el glamour y la imagen de diva para mostrarse tal como era, una mujer herida por la vida, pero nunca vencida. En una de sus entrevistas más recordadas, entre lágrimas, confesó que la fama te da mucho, pero también te quita todo lo que no puedes recuperar. El tiempo con tus hijos, la tranquilidad de dormir sin ser juzgada, la libertad de amar sin miedo. En otro encuentro televisivo, cuando le preguntaron por su mediático divorcio con José Luis Rodríguez el Puma, Lila respondió con una mezcla de dignidad y dolor. No me arrepiento de haber amado, pero sí me dolió que ese amor se rompiera frente a todo el mundo, como un espectáculo. Yo sufrí en silencio, mientras otros hacían circo con mi vida. Pero no todo era dolor. En esas mismas entrevistas, Lila también habló de su fortaleza, de cómo la oración, la música y el amor por sus hijas le dieron el impulso para no caer. Confesó que hubo noches en que quiso rendirse, en que sintió que el peso de la vida era demasiado, pero algo dentro de ella, su espíritu guerrero, su confianza en Dios, siempre la levantó. En una conversación íntima con una reconocida periodista venezolana, Lila sorprendió al revelar un episodio de su juventud que pocos conocían. Hubo un productor que quiso que yo cambiara mi estilo, que dejara de cantar música venezolana porque no vendía. Le dije que prefería no cantar más antes que traicionar mis raíces. Y aquí estoy, siendo fiel a mí misma.
Sus entrevistas se convirtieron en momentos virales, no por escándalos, sino por la verdad que contenían. Cada palabra era una lección de vida, cada gesto, una muestra de su historia. Lila hablaba de Dios, del perdón, del paso del tiempo, de la belleza de envejecer con dignidad, de la importancia de mantener la fe aún cuando todo parece desmoronarse. No soy perfecta, decía. He cometido errores, he llorado mucho, pero también he amado con todo el corazón. Y si volviera a nacer, volvería a cantar, y volvería a ser Lila Morillo. Estas entrevistas no solo mostraban al artista, sino a la mujer detrás del mito. La madre que sufrió en silencio. La esposa traicionada. La amiga fiel. La mujer fuerte que se cayó muchas veces, pero que siempre encontró razones para levantarse. Hoy, sus palabras siguen resonando. Porque más allá del escenario, Lila dejó un testimonio de vida que inspira, conmueve y enseña. Un testimonio que nos recuerda que detrás de cada figura pública hay un ser humano, con heridas, con sueños, con una verdad que merece ser escuchada. Polémicas y controversias. El precio de ser Lila Morillo. Ser Lila Morillo no era tarea fácil. Su vida, desde que alcanzó la fama, fue una mezcla intensa de luces y sombras, de aplausos y críticas, de amor y dolor. Y en medio de todo ese torbellino, ella nunca dejó de ser auténtica, aunque eso la convirtiera en el centro de múltiples tormentas mediáticas. Una de las controversias más duras, y que la marcó profundamente, fue su mediático divorcio del cantante José Luis Rodríguez el Puma. Lo que alguna vez fue una historia de amor admirada por millones se transformó en una ruptura dolorosa, repleta de declaraciones explosivas, reproches públicos y una lucha interna por reconstruir una familia rota. Durante años, los titulares se alimentaron del drama. El Puma abandona a Lila, guerra por las hijas, reconciliación fallida. Lila, con la frente en alto, enfrentó cada pregunta, cada insinuación, cada juicio. En televisión nacional llegó a decir con voz quebrada: yo no perdí a un esposo, yo perdí una parte de mí. Pero no me rendí, porque soy madre, y por mis hijas tenía que seguir caminando, aunque fuera con el alma rota. Ese espíritu luchador, sin embargo, fue malinterpretado muchas veces. Fue llamada rencorosa, controladora, dramática. Pero detrás de esa imagen pública de mujer fuerte, había una herida emocional profunda que pocas veces la industria supo comprender. Años después, cuando el Puma intentó acercarse nuevamente a sus hijas a través de los medios, Lila fue tajante. Para ella, los actos de amor no se transmiten en televisión, se demuestran en silencio, con gestos sinceros. Y lo dijo sin titubeos, ganándose aplausos y críticas por igual. Pero el conflicto con su exmarido no fue la única fuente de controversias. Lila también fue atacada por su férrea defensa de la moral cristiana y los valores tradicionales. En un medio donde muchos optaban por lo políticamente correcto, ella se mantuvo firme en sus creencias. Cuestionó la superficialidad del espectáculo, criticó el culto a la imagen y denunció lo que llamaba el abandono de los principios. Estas posturas, aunque sinceras, no eran bien recibidas por todos. Fue blanco de burlas, de parodias y de campañas de desprestigio. Le dijeron anticuada, intolerante, incluso extremista. Pero ella jamás se retractó. Prefiero perder contratos que perder mi fe. Prefiero que me cierren puertas a tener que abrir el corazón a lo que no creo. Yo soy así, y así me voy a morir. Declaró en una entrevista, con una firmeza que estremeció a la audiencia. En la era de las redes sociales, Lila tampoco pasó desapercibida. Desde sus declaraciones contra artistas contemporáneos hasta sus mensajes cargados de espiritualidad, todo lo que decía se convertía en tema de discusión. Mientras unos la veían como una voz necesaria, otros la tildaban de provocadora. Pero lo cierto es que nadie podía ignorarla. Y quizás, esa fue siempre su mayor virtud y su mayor cruz, no pasar desapercibida. Ser demasiado para una industria que a veces solo premia lo superficial. Ser una mujer que decía lo que pensaba, sin miedo, sin adornos. Una mujer que no pedía disculpas por sentir, por amar, por luchar. Porque en el fondo, cada polémica en la que estuvo envuelta no era más que una extensión de su esencia, la de una artista total, visceral, compleja, profundamente humana. Una mujer que amó con todo, que sufrió en carne viva, y que jamás permitió que las etiquetas la definieran. Y aunque algunos intentaron reducirla a los escándalos, a los titulares sensacionalistas, Lila Morillo fue mucho más que eso. Fue un alma indomable que se atrevió a ser real en un mundo que exige máscaras. Una mujer cuya verdad fue su mayor arma, y su mayor condena. Matrimonio, una historia de amor, gloria y dolor.
El matrimonio de Lila Morillo y José Luis Rodríguez, conocido por todos como el Puma, fue uno de los más emblemáticos de la farándula latinoamericana. Una historia que comenzó como un cuento de hadas, con brillo, pasión y promesas de eternidad, pero que con el tiempo se transformó en una narrativa marcada por la desilusión, las lágrimas y una separación que estremeció al continente. Se conocieron cuando ambos eran jóvenes y prometedores artistas. Él, un cantante en ascenso con una voz poderosa; ella, una estrella ya consolidada con una personalidad arrolladora. Desde el primer instante, la conexión entre ellos fue innegable. Juntos, irradiaban carisma, talento y belleza. Eran la pareja dorada de Venezuela, un símbolo de éxito y admiración. En 1966 unieron sus vidas en matrimonio, y lo que siguió fue una etapa de esplendor. Viajes, presentaciones, entrevistas, glamour. El amor entre ellos parecía inquebrantable. El nacimiento de sus hijas, Liliana Rodríguez y Lilibet Morillo, fue el reflejo de esa unión que, desde fuera, parecía perfecta. Durante años, formaron una de las familias más queridas del espectáculo. Pero detrás de los reflectores, los conflictos comenzaban a tomar forma. Las exigencias de la fama, las ausencias prolongadas, los egos en expansión y las diferencias personales fueron desgastando lentamente lo que una vez fue pasión. Lila, una mujer de profundas convicciones familiares, soñaba con una vida de unidad y permanencia. Pero José Luis, seducido por las luces del éxito internacional, empezó a alejarse no solo del hogar, sino de su esencia. La relación se volvió tensa. Las discusiones se hicieron frecuentes. Lila intentó sostener el matrimonio por sus hijas, por su fe y por el amor que aún sentía. Pero la distancia emocional ya era irreversible. Finalmente, tras años de intentos fallidos por rescatar lo que quedaba, la pareja se separó en medio de rumores, titulares y declaraciones contradictorias. El divorcio fue doloroso y muy mediático. Mientras José Luis reconstruía su vida lejos de su familia original, Lila quedó con el corazón fracturado, pero firme en su papel de madre protectora. Nunca habló desde el rencor, sino desde la tristeza. En más de una ocasión, expresó su decepción con lágrimas en los ojos, sin esconder el dolor de una traición que no solo rompió su matrimonio, sino también su sueño de familia para toda la vida. Yo lo amé profundamente, pero a veces el amor no es suficiente cuando el otro decide irse, confesó una vez en una entrevista que conmovió a millones. A pesar de la ruptura, Lila nunca permitió que el resentimiento la consumiera. Siguió adelante, criando a sus hijas, trabajando con dignidad y manteniéndose fiel a sus valores. Transformó su dolor en fuerza. Y aunque el nombre de El Puma siempre estuvo vinculado a su historia, ella demostró que podía brillar por sí sola, como lo había hecho desde el inicio. Porque el matrimonio con José Luis Rodríguez fue una etapa crucial de su vida, sí, pero no la definió. Lo que la definió fue su capacidad de amar intensamente, de resistir el abandono, de levantarse con entereza y de seguir siendo Lila Morillo, madre, artista, mujer de fe y leyenda. Hijas y familia, el pilar inquebrantable de Lila Morillo. Para Lila Morillo, la familia no fue solo una parte de su vida, fue su razón de ser. Más allá de los escenarios, de las cámaras, del brillo de la fama, existía una mujer profundamente maternal, entregada por completo a sus hijas y guiada por un amor tan fuerte que ningún escándalo ni traición pudo doblegar. Liliana y Lilibet Rodríguez Morillo no solo fueron fruto de su matrimonio con José Luis Rodríguez el Puma, fueron también su refugio y su motor en los momentos más oscuros. Tras el doloroso divorcio, Lila se aferró a sus hijas como un roble que, aun azotado por la tormenta, mantiene firmes sus raíces. Lila las crió prácticamente sola, enfrentando no solo el juicio público de la prensa, sino también las ausencias, los silencios y las heridas no sanadas. Fue madre, padre, amiga, consejera y ejemplo. Les inculcó valores cristianos, amor por la patria y una fuerza interior que heredaron con orgullo. En más de una ocasión, Lila dijo con orgullo: «Mis hijas son mi legado más valioso. Si he logrado algo en esta vida, es haberlas criado con dignidad». Las tres formaron una especie de trinidad femenina invencible. En los años más duros, Lila y sus hijas se apoyaron mutuamente, compartiendo no solo la vida, sino también el arte. Liliana y Lilibet siguieron los pasos de su madre en la música y la televisión, y en muchos escenarios aparecieron juntas, como símbolo de unidad y fuerza. A pesar de las distancias con su padre, Lila siempre defendió el derecho de sus hijas a buscar respuestas, a sanar, a decidir por sí mismas. Nunca impidió el acercamiento, pero tampoco escondió su dolor. Siempre habló desde la verdad, sin manipular, sin disfrazar. Solo con el amor de una madre que sabe que, aunque el corazón esté roto,
hay que seguir adelante por los hijos. Con el paso de los años, esa familia de 3 mujeres se convirtió en un símbolo de resiliencia en Venezuela y Latinoamérica. Juntas enfrentaron polémicas, críticas y hasta intentos de reconciliación fallidos con el Puma, pero jamás dejaron de caminar tomadas de la mano. Lila no solo fue una madre protectora, fue también abuela. Y en su rol como matriarca, se convirtió en el alma de su linaje. Estuvo presente en cada celebración, en cada logro de sus hijas, en cada caída, sosteniéndolas con oraciones, consejos y ese amor incondicional que la definió hasta el último día. En sus últimos años, Lila hablaba con frecuencia del valor de la familia. Decía que la fama era pasajera, pero que el amor verdadero permanecía en la memoria de quienes realmente te conocen. Y cuando su salud comenzó a deteriorarse, fue su familia quien la acompañó, quien la cuidó, quien le devolvió todo ese amor que ella supo dar sin medida, porque si hubo algo que Lila Morillo dejó claro con su vida, fue que la verdadera grandeza no está en el éxito, sino en la capacidad de amar, proteger y formar un hogar, incluso en medio del caos. Su familia fue su mayor obra, su legado vivo, y el testimonio más profundo de quien fue realmente. Una mujer fuerte, de fe inquebrantable y de un corazón que solo sabía amar. Últimos años y legado espiritual, la fe como refugio eterno. Con el paso de los años, Lila Morillo comenzó a distanciarse lentamente de los escenarios y las cámaras, pero jamás de los corazones de millones que la admiraron y amaron. Su presencia en los medios se volvió más esporádica, pero cada aparición era como un rayo de luz en la oscuridad, cargada de una energía espiritual, mensajes de fe profunda, fortaleza interior y una sabiduría que solo la experiencia de una vida plena puede otorgar. La mujer que en sus días de gloria conquistó multitudes con su voz y carisma, se transformó en una figura maternal, casi mística, para toda una generación que la veía como un faro de esperanza en tiempos de incertidumbre y dolor. Sus últimos años estuvieron marcados por un giro hacia la espiritualidad y la reflexión. Lila abrazó su fe cristiana con una intensidad renovada, convirtiéndose en un ejemplo de humildad y devoción. Se volcó a actividades religiosas, participando en encuentros, conferencias y misas, y se hizo presente en las redes sociales no solo como una artista, sino como una mensajera de paz y esperanza. Compartía versículos bíblicos que acompañaban a sus seguidores en momentos difíciles, ofrecía palabras de consuelo y ánimo a quienes enfrentaban pérdidas, enfermedades o desilusiones. La estrella que alguna vez brilló con luz propia en el firmamento artístico, ahora resplandecía con una luz espiritual que tocaba el alma. Vivió sus días rodeada del amor incondicional de sus hijas y familiares, en un ambiente de tranquilidad y recogimiento, lejos del bullicio y la presión que acompañan la fama. Pese a que su salud empezó a deteriorarse lentamente, el brillo en sus ojos jamás se apagó, y su voz mantenía la serenidad y la fuerza que la caracterizaron toda la vida. Para Lila, la muerte no era un final aterrador, sino la puerta hacia una nueva etapa junto a Dios. Así lo expresaba con convicción en sus últimas entrevistas y mensajes: «Yo no le temo a la muerte, porque sé que mi alma pertenece al Señor, y allí encontraré la paz eterna». El público, que durante décadas la había visto como la cantante, actriz y símbolo de una época, comenzó a admirarla también como mujer que supo sobreponerse a las pruebas más duras, traiciones, abandonos, olvidos. Sin embargo, nunca perdió su dignidad, ni su capacidad para amar y perdonar. Sus palabras, siempre llenas de amor, esperanza y firmeza, inspiraron a miles de personas a ver más allá del brillo superficial del espectáculo y valorar el espíritu humano, la resiliencia y la fe. En esta última etapa, aunque alejada del centro de atención, Lila Morillo no se volvió silenciosa. Por el contrario, sus hijas compartían orgullosas con el público recuerdos, fotografías y momentos íntimos junto a ella, mostrando la mujer fuerte y llena de luz que seguía siendo. Cada cumpleaños, cada aniversario, era celebrado en familia con amor, respeto y gratitud, reafirmando la importancia de los lazos afectivos y el legado de valores que Lila había construido. Cada palabra que pronunciaba parecía tener el peso de quien ha vivido intensamente, ha amado profundamente y ha perdonado con el alma. Su vida se convirtió en un testimonio viviente de cómo se puede brillar con luz propia, caer sin perder la gracia, levantarse con fe y seguir amando, incluso cuando el cuerpo comienza a ceder. Finalmente, cuando llegó el momento de despedirse de este mundo, lo hizo con la frente en alto, en paz consigo misma y rodeada del amor incondicional de sus seres queridos. No hubo escándalo, ni drama ni polémicas. Solo una profunda tristeza que llenó los corazones de quienes la amaron y admiraron durante toda su vida. Fue una despedida digna de una mujer que, más allá del estrellato, fue una madre, una hija, una amiga y un ejemplo de humanidad. Su legado espiritual permanece intacto y es quizás el más valioso de todos.
Porque más allá de las canciones que marcaron épocas, las telenovelas que conquistaron audiencias y los titulares que un día llenaron páginas, Lila Morillo dejó una enseñanza eterna, la de la mujer que supo brillar con luz propia, resistir con coraje, levantarse con fe y amar sin condiciones, hasta el último suspiro. Este legado es la herencia que trasciende generaciones y fronteras. Una invitación a vivir con pasión, a mantener la esperanza aún en las tormentas más oscuras, y a recordar que, al final, el verdadero brillo de una vida no se mide en aplausos, sino en la huella profunda que dejamos en el corazón de quienes nos rodean. Y así concluimos este emocionante retrato de la vida de Lila Morillo, una voz que trascendió generaciones, una mujer que enfrentó desafíos, amó intensamente y nunca perdió la fe. Su trayectoria nos recuerda que detrás de la fama y el brillo, siempre hay una historia humana llena de valentía, sacrificio y amor verdadero. Gracias por acompañarnos en este viaje por su vida, sus triunfos y sus luchas. Si sentiste la emoción, aprendiste algo nuevo o simplemente te inspiraste, no olvides darle like y compartir este video para que más personas conozcan el legado de esta gran artista y mujer. Y claro, si aún no estás suscrito, aprovecha para suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia impactante como esta. Aquí seguiremos trayendo contenidos que emocionan, inspiran y revelan los rostros humanos detrás de las grandes leyendas. Hasta la próxima, y que el legado de Lila Morillo nos inspire a todos a vivir con pasión, fe y esperanza, siempre.